Bienvenidos a todos de nuevo a Hagamos Jueguitos, el podcast de diseño y desarrollo de videojuegos en español. Mi nombre es Iván Picione, Technical Game Designer. Estoy con mi gran amigo Leo Vázquez. ¿Cómo te va, Leo? ¿Cómo estás, Iván? Como siempre es un gusto volver a estar acá, como todas las semanas, con vos, con la gente y con gente nueva. Sí, porque hoy no Hola interesamos chicos, nosotros. Hoy estamos con Camila Di Maio. Adelante. un gusto chicos. Bueno, soy Camila Di Maio, como dijo Ivancho. Artista 2D, soy media maxi kiosco en el ambiente de arte de videojuegos. Hago concept art, assets para mobile games o lo que salga de todo referido a juegos. Diseño, ilustraciones de portada, de diseño gráfico. Pero en lo que más trabajo es para videojuegos, en todo lo que respecta a arte 2D. Bien, en cuanto a UI UX, Animación también, UI UX, a mí me estaba olvidando, UI UX, animaciones, ¿qué más? Eso. en cuanto a Technical Art, ¿te hacen programar algo, shaders, algo de eso? ¿O todavía no? En Technical Art, no, shaders no hacía, pero sí, bueno, tenía que tener un poco de conocimiento de código ActionScript a la hora de usar un programita muy viejito llamado Starling que usábamos ahí en Jam City. Un poco de ese conocimiento para también tener ese nexo con el programador, ¿no? A la hora de integrar, porque además de crear la UI, después lo tenía que integrar, tenía que tener ese conocimiento de TechArt para que a la hora de exportar fuese compatible, que no rompiera el código a la hora de integrarlo en el juego. Y bueno, eso sí era necesario, tener conocimiento un poco de código. Y de todas las limitaciones que había que tener en consideración a la hora de generar el arte. Claro, Las animaciones también, habían animaciones. sí, Sí. usábamos huesos muy viejos, Dragon Bones, Oh, el Dragon Ball, Dios, qué dolor. porque bueno, para contarle a la audiencia, para contarle a Leo, con Camila trabajamos juntos un año, menos, Creo que sí. Sí, algo un por el año estilo. y algo. Y yo era uno Ujú. de los... Yo fui el último de la vieja guardia en Family Guy, Another Freaking Mobile Game, que se fue. Era como la enciclopedia con I. Eh, bueno, teníamos un sistema de animación que se Muy llamaba Dragon abocado. Bones. Muy palta, ¿no? Eh, muy aguacate para los que están fuera de Argentina. Pero bueno, Dragon Ball era un sistema muy raro de animación donde básicamente todo lo que se movía era como una capa y no sé ni cómo funciona, no sé si vos lo tenías que producir o alguna vez tuviste que... Sí, hacer eso. sí. Estaba bueno el programita, pero era un poco engorroso porque estaba en chino, entonces tenías que tener como en la interfaz, estaba en chino. Después creo que en un momento encontré como un upgrade de un usuario X en GitHub y ahí lo pude conseguir en inglés, pero sí me acuerdo que cuando era la instalación de ese programa estaba en chino, no había soporte, ya no lo actualizaban más y tenía todas sus vueltas para exportar y después integrar en el motor. Entonces era bastante engorroso el tema de la exportación y la integración. Pero el tema de la creación de animaciones estaba bueno. Era tipo Puppet. Usabas huesitos así como en Blender o 3ds Max. Le asignabas a cada huesito una capa y así animabas. Lo único que no había muchas limitaciones, entonces era como muy, muy artesanal usar Dragon Balls. Ese era el pain in the ass. Pero se Qué bien podían se hacer puede. cosas muy buenas. Bueno, me haces acordar que yo no sé si lo mencioné en algún momento de todos estos capítulos, pero bueno, yo hago música. Soy de hacer música para juegos en el sentido de hago mi propia música para mis juegos, sobre todo metal. Y he hecho para varias jams música. Y como muchas veces los gráficos de las jams son 8 bits,
tengo un programa japonés que se llama GXSCC para transformar MIDI a 8 bits. También está en japonés y de alguna manera lo logramos hacer andar. Pero bueno, primero que nada, Y agradecer. ya que estamos, yo comento que yo soy escritor, soy diseñador narrativo, no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, pero quería meter la cuchara. Y ya que estamos hablando de libros, yo les quiero recomendar Game Development and Production de Eric Bethke. Porque el gag nunca muere, ¿bien? Pero bueno, en este... Yo justamente, primero que nada, te quería agradecer, Cami, por venir. Por querer pasar un rato con nosotros y charlar de esta pasión que tenemos de diseñar y desarrollar videojuegos. Bueno, y vos de tu lado haces arte. Nosotros diseñamos la parte más... Esto es así, ¿no? Pero bueno, nosotros Así diseñamos tenés. las reglas, las mecánicas. Pero bueno. Leo, ¿vos tenés No, alguna gracias. consulta? ¿Cómo, perdón? Gracias por invitarme, Diego. No, Un No, gustazo. por favor, a vos por aceptar la invitación. pero bueno, yo quería saber, Leo, ¿vos tenés alguna consulta de más o menos de la producción de arte o de los pipelines que hace Cami? ¿O experiencias, anécdotas? Sí, a ver. Me interesa saber cómo surge el primer planteo, cómo se delinea la... A ver, déjame pensar cómo presento la pregunta. ¿Querés que la presente? Yo ya sé de qué vas a preguntar. Bueno, dale, a ver. Yo voy a ir tirando pistas, ¿sí? Y Leo sabrá decir. ¿Vos querés consultarle? Porque vos estás trabajando en un proyecto donde no sabes cómo encarar la producción del arte, ¿no? Y cómo hacer... O sea, viene por ahí, de ahí viene la inspiración de la pregunta. En realidad yo quiero hacer una pregunta más genérica que le pueda servir a toda la audiencia que esté encarando un proyecto, ya sea 2D, 3D, quizás más abocado a lo que es 2D. ¿Desde dónde se plantea la temática visual? ¿Desde dónde se plantea el feeling visual para un juego? Esto es algo que ya viene con bajada de línea de parte del directivo, de los diseñadores. Es algo donde vos, en términos generales, ¿no? Las excepciones, como en toda regla. Pero tenés una cierta libertad para buscar la identidad visual del juego. Y eso depende mucho de cuánto tiempo hay a disposición. Por lo general, siempre hay poco tiempo. Y también si uno ya entra a un juego en el que ya está el estilo definido. Quizás lo que te puedo responder es cómo qué pipeline uno debería encarar a la hora de crear un nuevo personaje con una nueva clase de personaje que encaje en ese mundo. Creo que nunca me tocó hacer un juego. Sí, en Jams. En Jams, sí, bueno, definimos el estilo y en el momento. Pero así en juegos que ya entré a trabajar, no, ya estaba el estilo definido. Y uno de mis... nunca te tocó estar desde la primera incepción de la identidad visual de un juego. No. Perdón, de igual manera las Game Jams son parte muy importante, me parece, de la experiencia. Así que también podemos contar. Sí, podría ser como un micro ejemplo, digamos, sí. Es como que ahí te define todo el esqueleto de cómo sería dentro de una compañía, ¿no? Uno trata de trabajar lo más eficiente en un fin de semana y ahí salta la ficha de cómo uno puede abordar el poco tiempo que tenés y ser eficiente, valga la redundancia de nuevo, ¿no? Sí, el estilo, bueno, a veces uno ya tiene una idea de lo que quiere, el estilo que quiere hacer y el target. Tenés que tener en cuenta el target, el público al que querés apuntar. Y hay veces que se define desde el estilo de dibujo o primero desde la mecánica del juego. Y bueno, define mucho el público. Más que uno quiera hacer un estilo, no sé, por ejemplo, a mí me pasa que si me decís hacer un estilo de Tim Burton,
me encanta y trato de metértelo en en todos los proyectos. Pero si ese público es más abarcativo y les gusta también el anime, es cuestión de ir haciendo un research primero. Poner que yo tengo el capricho de hacerlo el estilo de Tim Burton, bueno, hago los personajes principales en el estilo de Tim Burton. Después hago otro estilo como segunda opción, más cercano a al público que necesitamos llegar, como ir a lo más, sacar ese ego del artista, ¿no? E ir a estudiar el mercado y hacer lo que se llama anime, que hoy en día hay un montón de estilos de anime. Y después un tercer estilo, por lo menos así como me manejo yo, ¿no? Me gusta hacer como 3 estilos diferentes para que el cliente diga es por acá. Y eso sí tengo tiempo. Ahora, si no tengo tiempo, agarro ilustraciones de referencia. Hoy en día se debe estar usando la inteligencia artificial, tipo, armame tal cosa, para mostrar un preview. Pero bueno, en mi época se usaba entrar a Pinterest, Google, y buscabas el estilo, por ahí si necesitabas hacer algún retoquecito. Y a mí me gusta así, presentar 3 ideas diferentes. Y una vez que el cliente sabe, o el equipo, a la hora de estar desarrollando, sabe para qué lado ir, se va para ese lado y hay un par de iteraciones hasta que se llega al estilo final, ¿no? No sé, pueden haber 3 iteraciones más, por lo menos de la experiencia que yo tuve, ¿no? Claro, o sea, vos arrancás con 3 moodboards y de ahí vas focalizando hasta encontrar lo que busca el cliente. Exacto. Sí, se va puliendo, se va iterando y puliendo. Bien, y yo acá te voy a hacer una pregunta mal parida, la realidad es esa. Sí. ¿Siempre trabajaste en estudios desarrollando para clientes o alguna vez tuviste la libertad creativa de decir, ok, tenemos que arrancar con una IP nueva? ¿Y para dónde agarraste? Porque esto es algo de lo que ya hablamos con Iván en alguna oportunidad, que no hay nada más aterrador, más paralizante que la hoja en blanco, cuando te dicen, acá tenés que crear y que Dios te ayude. Sí, bueno, en las Game Jams, sí, es la hoja en blanco, como, ¿qué hacemos? Hay tanto para hacer, tan abarcativo. Ahí sí tenés la libertad de decir, bueno, quiero que el personaje, qué sé yo, tenga cabeza de chupetín y lo haces. Y después por ahí fusionándote si somos varios artistas, terminan siendo ideas interesantes, fusionando mi idea con la de la otra persona. En términos de IP, así de crear en cero, solamente en Game Jams. No me tocó en juegos llegar a un proyecto y que me digan tenés que hacer esto de cero. No me pasó. Bien. ¿Puedo volver un cachito atrás si los dejo? Sí. Tu pipeline, Cami, es muy parecido a lo que hacíamos en Gameloft, pronto. Yo tenía artistas que hacían 3 estilos diferentes, o mejor dicho, 2 estilos casi que opuestos y un intermedio. Por ejemplo, cuando estábamos haciendo un Quad Builder, MOBA, no sé cuánto, NBA, whatever, teníamos uno que era super cartoon, casi para niños, uno que era hiper realista y un punto medio. Ahí teníamos eso. Y bueno, después, a finales de 2023, ahí arrancó, viste que reventó todo el tema de la IA. Y bueno, mis artistas, para hacer sobre todo fondos o composiciones, como que le pedían a la IA, a Midjourney sobre todo, decían, haceme un dragoncito, no sé qué, no sé cuánto, y después venían los artistas y lo modificaban. Pero sí, ¿Habían prompters? ¿Había gente laborando solo con la IA? No, normalmente los directores creativos y esas cosas, como que teniendo tanta experiencia, como que era muchísimo más fácil. Así como le explicarías a un artista lo que querés, ellos sabían explicarle bien a la IA lo que querían. Eran los prompters antes de que se vuelva cool. Pero bueno,
quería simplemente entrar por ese lado y volver de nuevo a lo que estaba consultando Leo. Quizás, Leo, si me puedo meter, quizás podríamos aprovechar este espacio para que vos le consultes algo un poco más personal en cuanto a ¿no? A ver si podés resolver alguna duda para la producción de tus juegos, me parece. Está bien. Yo cuando dijiste temas personales dije, bueno, mirá, yo te cuento, el otro día me peleé con mi hermana. Oh. Hagamos terapia. Hagamos terapia, ¿sí? Otro podcast. No, mira, te cuento. Me parece que ya a esta altura, no sé, estoy sacando números así medio en el aire, pero para cuando salga este episodio, yo estimo que ya va a estar publicado el nombre del juego, ya se va a saber. Entonces creo que finalmente hoy podemos ponerle el título. No creo. Pero bueno. Y ¿Estás si no, desarrollando un juego? Sí, esto la gente ya lo sabe, pero te lo cuento a vos. ¿Qué? Nada. La gente ya lo sabe, pero te lo cuento a vos. Yo, para hacer la historia corta, yo doy un ciclo de curso de diseño y desarrollo de videojuegos, y con los chicos que van terminando mis cursos se van sumando a un pequeño estudio que estamos armando bajo el ala del instituto donde damos los talleres. Con esos chicos estamos desarrollando un juego que la idea es lanzarlo cuando esté terminado. No tenemos una fecha de cierre. Y las fechas de prelanzamiento, la primera iba a ser en diciembre del año pasado. Después se pasó a abril de este año. Después se pasó a diciembre de este año. Y cuando llegue diciembre de este año veremos para cuándo la pateamos. Pero son cosas que pasan. Hay que acostumbrarse a eso. Nada más aterrador que la hoja en blanco o no tener deadlines. Sí, totalmente. Nada más aterrador que la hoja en blanco y no tener deadlines. Creo que totalmente. En la Game Jam, más allá de que vos tengas una hoja en blanco, tenés un plazo de tiempo. Entonces, nosotros simplemente como seres humanos tendemos muchas veces a tomar atajos. Esa es una de las bases de la psicología de los jugadores. Donde si no le das cosas nuevas para aprender, patrones nuevos para reconocer, desafíos nuevos por tomar, el cerebro empieza a tomar atajos y todo lo hace automatizado, digamos. Bien. Entonces yo entiendo que para crear nos pasa lo mismo. Empezamos a tomar atajos y decimos, ¿qué es lo más fácil de hacer? Bueno, esto. Sí. Y entras por ahí artísticamente, diseñísticamente, programísticamente. Y que ahí el gran desafío es no caer en el atajo extremo, ¿no? Claro. Tomar el atajo, pero que tenga calidad el producto. Lo que hace es que tenga criterio. Eso es un desafío siempre. Y volviendo un poquito al tema del no tener deadlines, hoy, por ejemplo, tuvimos una conversación con mi equipo. Uh-huh. Y precisamente la persona que está a cargo de la parte visual nos decía, no, perdón, yo hace como una semana que no hago nada porque como tenemos tiempo... No. Y me agarró ahí, No, chiquita, acá no te vas a poner a procrastinar. Claro, vos le tenés que poner... ¿Los dos están desarrollando el juego o es en donde vos estás trabajando? Tenés que poner deadline. Sí. Yo ahí estoy cumpliendo la función de director creativo. Claro, no incide en vos eso. Yo, ¿Cómo? Vos no estás a cargo de poner un deadline. Sí, no, digamos, estoy a cargo de los deadlines. El único que tenemos son las fechas del instituto. Que nosotros sabemos que, por ejemplo, alrededor del 12 de diciembre, alrededor del 10 de diciembre, entre el 10 y el 15 de diciembre, más o menos, según cómo se van acomodando los días de la semana, normalmente se hacen los eventos todos los años en los que hacemos los cierres de curso. Claro. Y en esos eventos se presenta el prototipo que desarrollaron los chicos que estaban terminando el curso y lo que sea que tenga desarrollado o que esté desarrollando el equipo hasta ese momento. Fuera de eso, en el medio, los deadlines y los medios los vamos manejando nosotros para las distintas etapas del proyecto.
La realidad es que después del... ¿Qué fue? El 12 de abril, que fue el último update duro que hicimos, no se avanzó mucho más. Fue como, bueno, veamos a dónde llegamos para la semana que viene. Tendríamos que tener esto, esto y esto. Claro. Y siempre hay un... A mí me pasó esto, a mí se me cayó mi vieja, se rompió una pata, a mí me operaron a mi abuela, a mí me... no sé, me peleé con mi marido, o sea, siempre pasa algo, ¿viste? Sí. Y es lo que tiene un equipo chico muy humano, muy no, yo te entiendo. La parte personal es como, a mí personalmente, lo personal se me sobrepone con lo profesional y me cuesta mucho decirle a la gente, bueno, lo siento mucho, pero hay que ponernos las pilas. Yo creo que ahí, como no hay guita de por medio, es más fácil abogar a la parte humana y a la empatía. Por más horrible que suene decirlo así, pero bueno. Sí, es que es cierto. Lo triste es que el objetivo es que haya plata, pero hay que producir primero. Sí, claro, tienen que mostrar de qué están hechos. Es lo que pueden hacer. La pasta. Totalmente. Así que bueno, un poquito la pregunta para vos, Cami, venía por ese lado. Decir, ok, ¿cómo haces cómo fragmentás, cómo dividís, cómo diseñás el paso a paso del proceso creativo para poder organizar el pipeline de desarrollo de toda la parte visual? Bien. Bueno, te puedo hablar de una ocasión en la que tuve que crear un personaje, una raza distinta, una forma, un cuerpo distinto, que todavía no se había abordado en el juego y tenía que... Hago un montón de posibilidades, pero ahí me sentí con la hoja en blanco, porque el personaje tenía que parecer del mismo mundo, entonces, obviamente, ¿no? Tiene que tener el estilo visual de lo que ya está en desarrollo. Y a uno se le vienen como muchos miedos, como, y si la estoy flasheando, la estoy cagando con esto, estoy abordando este tipo de, qué sé yo, de mandíbula o los ojos así y no van. Bueno, acá particularmente era un juego de estilo anime, de fantasía. Estuve trabajando el año pasado. Y ya habían personajes predefinidos. Estaba la chica Kitsune con las orejitas, la colita, ropa asiática. El personaje que flotaba con cara de orco, pero con estilo anime, la carita de estilo anime. Y después un elfo. Y estaban esos tres personajes. Y después monstruos habían creados. Esos monstruos, yo no los creé, pero si los veías separados de estos personajes de anime, por ahí pensabas que venían de otro mundo, pero de alguna manera lo integraron. Entonces ya generamos como nuestro legendario visual para ese juego. Es lo bueno del estilo anime, ¿no? Que se mezcla por ahí un monstruo, un tigre, y hay un personaje estilo anime con unos ojos distintos. Y bueno, y acá en este caso particular tenía que crear un personaje más alto que los tres principales, que se viera malote, pero también que fuera un cuerpito compacto. Entonces ahí era como que yo no sabía cómo representar a un personaje que fuese malote, pero con la carita de anime tipo cute. Tenía que hacerlo. Y eso fue un gran desafío para mí. Y tuve que al principio crear con mi compañera, creamos una guía de cuerpos de personajes para tener para la posteridad, como que en ese momento fue necesario definir cosas para futuros personajes que creáramos. Y bueno, en esa sheet de personajes estaba el cuerpo con una hicimos un cuerpo del personaje femenino con musculatura flaquita, uno intermedio, un poquito más morrudo y el otro más musculoso. Así lo hicimos con el del cuerpo del ogro y con el del arquero, que era parecido a la kitsune, a la nena, pero varón. Y
Una vez que definimos bien eso, fuimos al nuevo cuerpo que teníamos que hacer. Y una vez que tuvimos esa estructura, en base a eso, empecé a iterar, ¿no? Hice 3 personajes distintos. Agarré de esa sheet de los distintos. Ay, no me sale la palabra. Tipos de cuerpo, más morrudo, más flaquito, hice la prueba, lo trasladé al estilo que tenía en mi cabeza. Era como un samurái, como Samurai X, como Kenshin. Entonces lo trasladé a esos 3 tipos de cuerpos para ver cuál funcionaba. Primero si funcionaba las características que me habían dicho que querían que tuviera el personaje. Pelo largo, pelo negro o blanco, kimono, espada, fuese malo. Entonces hice esa prueba. Me estoy perdiendo. La primera tirada fue eso, probar la consigna con estos tipos de cuerpos. Y por lo general siempre trato de entregar 3 variaciones al principio y después se va puliendo más fino. Y todo esto es en lápiz, en sketch, tipo sketch. Ahí medio esbozado, rápido, sin tanto detalle para no perder tiempo, porque se necesita así. Y también uno cae en eso, ¿no? Como estaban comentando lo que sucede en el desarrollo del juego que estás desarrollando. Si uno no se pone, bueno, esto lo defino este día, puedes seguir y seguir y seguir, hilando fino y no terminás. Entonces uno también se tiene que poner, además del deadline que está, uno también se tiene que decir, bueno, pará, dejo de scrollear en Pinterest viendo referencias, defino esto, los tiro. Y que sea lo que Dios quiera, hay veces que decís. Yo en este proceso la cagué con un diseño. Hice un personaje que estaba fuera de la guía. Ahí me estoy acordando, ahí es donde nos dimos cuenta que necesitábamos la guía. Por más que fuera anime, igual necesitas. Había hecho un personaje que tenía como unas proporciones distintas. Y bueno, y después bajamos la línea a que fuera como más kawaii, cute. Ahí también se definió eso, porque no se había definido antes. Antes se habían hecho los personajes de tal manera, copiando un juego que ya existía, pero nunca se había definido. Desde ahora tienen que ser kawaii. Desde ahora tienen... Entonces también siempre pasan los proyectos que el proceso sigue teniendo vida. Está vivo el proceso. Si vos agregás algo que todavía no se planteó, ahí es el momento de armar la documentación. Y en algún momento se termina eso, ¿no? O sea, está vivo hasta cierto punto el proyecto, el proceso. Y bueno, eso fue la única vez que tuve así como la hoja en blanco que me di cuenta que necesitaba hacer todas estas etapas. Y también poner los puntos al productor, a los distintos stakeholders. Que si vos le decís, sí, te hago el personaje ya definido en 3 horas, te piensa que lo vas a tener. Entonces ahí uno tiene que poner sus propios límites y pensar en lo que es real, lo realista. ¿Puedo sacar un personaje de la galera en 3 horas? No. ¿Qué me parece que tiene que haber de proceso? Bueno, hacer estas iteraciones, una guía. Y eso, bueno, hubo un momento en el que necesité hablarlo con el productor, que estaba como muy ansioso con este personaje. Y se metían todos a corregirlo también, que eso es un tema, cuando se meten muchos, hasta el CEO se metió a corregir. Pero sí, siempre es muy importante tener bien en claro cada etapa. Y bueno, eso es más o menos. Me puedo extender un poco más. No sé si me quieren preguntar algo sobre esta experiencia. Mira, a mí me interesa saber ahora cómo llegas desde ese primer boceto, desde esa primera identificación del personaje hasta la implementación de el modelo, las animaciones. Me interesa sobre todo preguntarte, y esto porque lo necesito,
¿Cómo determinás pasa que no sé si cuál es la equivalencia con el juego en el que trabajaste vos, ¿no? ¿Nos podés decir el título o es NDA? Se llama Origata y es como un estilo. No lo publicaron el juego todavía. Pero es de un grupo de juegos de NFTs que se llama The Forgotten Runes. Ese sí tienen página, The Forgotten Runes. Lo estoy buscando. ¿Steam? Y si van a... No, es una página. Sí, Creo no, que los Steam juegos no. los vas a ver. Acepten. Si no, para el estilo exacto, hay algunas screenshots de este juego en el que estuve en X. Si buscas mira. Loxley Games, Mm. Loxley Games, Neorigata o Paper Lumos, pues cambió el nombre en el medio. ¿Cómo se escribe, perdón? Acá les escribo. Loxley Games. Va a tener que pasar voleo porque estoy grabando. Sí, no, yo tampoco lo puedo buscar porque estoy usando las pantallas para iluminarme. Ay, Dios. ¿Me lo mandas a WhatsApp? Les paso un link. Ah, no, sí, yo no tengo tu WhatsApp. Ah, es Bueno, verdad. LinkedIn. LinkedIn. Ahí está. Te paso por LinkedIn. Vamos de un paso a la vez. A mí lo que me interesaba preguntarte es, no sé si es un juego de acción, no sé si es un juego por turnos, no sé. Concretamente yo lo que te quiero preguntar es, ¿cómo determinás el timing de las animaciones? Porque una cosa que la gente que está en el tema animaciones en este momento es el nombre que le tenemos acá ¿Así al se juego. llama? No, esa es la versión censurada. Sí. ¡Ah! Bueno, volviendo al tema. Uno de los problemas más grandes que tiene el artista, el animador, como son todos pibes que vienen de no tener ninguna experiencia y de que todo lo que aprendieron lo aprendieron conmigo, ergo lo que yo no sé no se los puedo enseñar. Y yo de animación no sé nada, más allá de la parte teórica. Yo arte cero. ¿Cómo determinas los timings, la cantidad de fotogramas, cuánto extender cada fotograma, al momento de crear una animación que se sienta fluida, que se sienta natural? Nosotros trabajamos con animación por sprite, entonces, Claro. que es bastante diferente de trabajar con animación con por huesos. No sé vos qué experiencia tenés trabajando con sprite o no, o sí. No, yo no trabajé con Spraysheet. Fabuloso. Pero sí tuve que trabajar, o sea, yo tuve que hacer la conceptualización de ataques para el animador. Ahí también, desde un principio se define cuántos movimientos va a tener, pero el tema de timing, yo creo que depende mucho de en dónde estás trabajando. Si es Gameloft, por ahí son muy quisquillosos, ¿no? Con el timing. Pero por ejemplo, en donde yo estaba trabajando, que era más un indie games, uy, ¿qué dije? No tengo ni idea. Yo en esa no me metí nunca. Ok. En el indie game que estuve trabajando, Paper Lumos o Origata, el que estaba hablando, era más criterio, libertad del animador. No entendía nada el programa, el productor o el cliente, y porque la consigna era que quedara lindo. Pero sí, ahí hay que tener criterio. No puedes hacer una animación de 25 fotogramas por un segundo, porque no tiene sentido. No tiene sentido, tiene que ser algo performable con el juego y que quede bonito. Entonces ahí tenés que apelar a eso, hacer un equilibrio, ¿no? Que sea barato de fotogramas, pero que siga manteniendo la calidad. Es ahí una cuestión de criterio. Y en base a ese criterio ya documentarlo para las próximas animaciones.
y tener buenas prácticas también. Hay muchas veces que lo implementás y te das cuenta, terminás dando cuenta después de la implementación de que X cantidad de fotogramas pone lento el juego, entonces vas puliendo también después. Y la documentación siempre es clave. Lo que se hizo, o esto no funcionó, vas probando. La respuesta no la tenés al principio, vas probando. Bien. Documentación. Esa es una buena práctica. Somos 3. A 3 que te dicen. Sí, no. Hay que darle tiempo a macerar. Como meter, no sé, la comida al horno, tenés que darle su tiempo. Bueno, 35 minutos para la primera mención a comida, así que arranco yo. Vos no podés hacer un pickle en media hora. Vos no podés hacer un asado en Era 5 extremadamente necesario meter el símil a comida, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Sí, en el capítulo anterior estuvimos hablando de mandarinas. Uy, qué ricas las mandarinas. Ah, no, Bien, no importa. Creo que fue en la burbuja, más de que la mandarina más grande no siempre es la más rica, ¿no? Ah, sí, eso fue la burbuja. Capítulo 5. Capítulo Ya en YouTube. Es el 12. Sí. Este es el 12, wow. Me tengo que poner al día, chicos. Para vos, Cami, y para la gente que no está. El día que nosotros estamos grabando este capítulo 12, recién salió el 5 la semana pasada. Hoy. ¡Ah! No, hoy salió Tremendo. el 6. ¿Qué? Hoy salió el 6. Hoy salió el 6. Hoy ya salió el 6. Bien, buenísimo. Tenemos 6 capítulos. Que no lo vio. No lo vi. Bien. Pero, a ver, es como si hubiese estado ahí cuando se grabó. No sé si necesito verlo. No, sí, hoy tuve un día de locos, por eso no lo vi, pero ya sé que está ahí. No me acordaba si era el 6 o el 5. Bien. Y Cami, esto por ahí, volviendo un poquito más a lo que es tu historia, tu experiencia. Una cosa que me pasa a mí muchas veces, como technical designer, es que yo escucho música o estoy scrolleando Instagram y veo alguna ilustración, alguna cosa que me inspira y digo, uy, conceptualmente estaría buenísimo para traspolarlo a un juego. Y mi pregunta es, ¿alguna vez te ha pasado que una obra tuya, un boceto, un algo que te nació, que tenías tirado sobre el escritorio, fuera el puntapié inicial de un proyecto nuevo? Sí, para una Game Jam. Fue como un estilo visual que parece que lo saqué de la galera. Tenía así como algunos bocetitos y me sirvió para esos días intensos, ¿no? De tener que definir el arte. Y por ahí uno tiene un bocetito y después lo terminás como ramificándole el estilo, ¿no? Probando más cositas, dándole más color y te queda algo muy interesante visualmente. Bueno, sí, me pasó así. De hecho hicieron un gameplay de este juego que está en YouTube. Se llama Umbra. Y tiene un estilo medio cute, creepy. Ahí siempre está. ¿Sí? Sí. Sí, me lo habías pasado hace tiempo. Y bueno, ese nos quedó cortito. En algún momento me gustaría. Lo hice con mi prima. Pero en algún momento me gustaría retomarlo porque aparte tuvo buena recepción y estaban todos como, uy, qué lástima que es cortito. Así que sí, me pasó. Ahí está mi respuesta. Esa es la prueba de que sí. Te podemos Qué buena preguntar onda. más específicamente qué fue lo que la mecánica o fuerza que dio tu boceto. Por ejemplo, vos hiciste el boceto y dijiste, el juego es esto. Sí, teníamos que hacer un personaje que teníamos la idea, ¿no? La palabra, la consigna era
Vela, creo que era, en esta Game Jam. Y yo fui por algo como lo opuesto a la vela, ¿no? Lo oscuro, porque soy un ser que le gusta lo oscuro, es muy dark. Pensé que un ser contradictorio, ¿no? De llevar la contra. Y además, sí, porque no quería ir a lo básico. De repente te encontrabas juegos que había gente que había hecho velitas y no. Vela la consigna y vas a hacer velitas, no. Explayate un poco más, busca, hacer un research más profundo sobre el concepto. Y lo que se me ocurrió, justo estábamos en pandemia, como momentos muy oscuros de la humanidad, y se me ocurrió retratar a un personaje con problemas mentales y con dos potenciales finales en el juego. Uno que sana su mente y en otro que se sumerge en su locura. Ahí les acabo de spoilear el juego, perdón chicos. Igual lo vamos a jugar, bueno, quedate tranquila. se van a olvidar. Y bueno, y este personaje, ¿para cuál era la pregunta? Pues me voy por las ramas. ¿Me podés decir de nuevo la pregunta? ¿Qué es específicamente, si lo sabes poner en palabras, lo que generó ese boceto? O sea, si generó una mecánica, si generó una idea de juego, algo específico que te acuerdes, si se puede. Bueno, primero fue eso, la definición del personaje, que tenía esta insanidad mental. Hay un personaje ligado a ella que aparenta ser real, ¿o no? Y bueno, el puntapié fue eso, y después decidimos la mecánica del juego, porque teníamos varias ideas. Yo traje la idea principal y con mi prima, con la que lo desarrollamos, fuimos puliendo y ahí salió la mecánica de que fuese un juego tipo historia. ¿Cómo se llama? Guiado por la narrativa. Sí, guiado por la narrativa, medio rompecabezas. Así se le dice, ¿no? Soy media queso con ¿No es los un point nombres and de click tipo. o un walking simulator? Sí, O sea, yo tenías lo que jugué, interactuar sí. con todo el cuarto para ir armando pistas. Tipo aventura gráfica. Eso. Eso, aventura Point and gráfica, click, gracias. nada que ver. Aventura. Iba narrando el personaje. Sí, te ibas metiendo en la historia. Y lo interesante de esos juegos es que cuando vos entrás, ya te armás como una idea, pero después lo interesante es hacer un plot twist al final, ¿no? Cuando termina el juego. Entonces nos centramos bastante en eso. Y bueno, y el tema de la pandemia, la incertidumbre, la insanidad mental por la que latente que estaba en esa época fue algo que definió un montón. Sí, la estética y la mecánica. Pandemia. Y bueno, se llamó Umbra. Umbra hacía referencia a la luz y a esa oscuridad que uno no llega a ver cuando vos alumbras. Y entonces eso es como es una analogía a la mente de este personaje. Hay cosas que vos ves al principio y pensás que te jactás de que sabés de cómo es el personaje, pero al final no sabías nada del personaje hasta que lo terminas el juego. Bueno, te cuento que me lo recontra vendiste. Tengo una gana de jugarlo ahora. Este loco ama las aventuras gráficas. ¿Cómo? Este loco ama las aventuras gráficas y yo procedo a mandárselo por WhatsApp. Sí, por favor. WhatsApp. Te iba me parece que está bueno si después en la descripción del capítulo podemos poner el vínculo. Por supuesto. No sé en qué plataforma está el juego. itch.io. Listo, fabuloso. Imagínate, yo lo tenía en el historial, pero yo no borré el historial desde 2004, así que... Bueno, anda bien tu máquina. Tenés todavía... no, qué boluda. De Mozilla. Claro. Estaba Mozilla. Así que bueno, gente, queda el vínculo al
a la página de Itch.io de Umbra, para que puedan ir ustedes también a jugar. No sé, Iván, si vos tenés alguna otra pregunta así específica para Cami. No, sinceramente no, porque me puse tan contento porque vos preguntaste lo que yo quería preguntar, lo que vengo diciendo que le voy a preguntar a todo el mundo. Porque yo hay algo de que me gustó mucho ver, más allá de que no recuerdo haberlo experimentado del todo en este momento. Pero yo conozco un juego que se llama Seekers of Skyvale, que es una mezcla de Extraction Shooter, a pesar de que no es un FPS, con un MOBA, estilo Dota, League of Legends. Y la artista líder, que se encarga de hacer todos los conceptos del personaje y todo, como que le va dando muchísima identidad al gameplay y a los personajes. Simplemente por ella diseñar personajes. Porque nosotros somos animales que necesitamos tener modelos mentales. Entonces, obviamente, si un personaje es grande, morrudo, y seguramente sea lento y pegue fuerte. Hay muchos estereotipos, arquetipos, que casi que te diría que está mal romper. O por lo menos la audiencia termina sintiendo que está mal romperlo. Por eso es tan difícil cambiarle la identidad a un producto, a un proyecto, a un juego. O al mismo tiempo dársela y que se diferencie de otros proyectos que son similares. Poder despegarte lo suficiente sin irte a un lugar donde ya deje de pertenecer. Claro. Estoy tratando de pensar un ejemplo ahora, pero bueno, yo siempre traigo los mismos ejemplos a colación porque son muy conocidos. O sea, FIFA, de nuevo, no es por defender, ¿no? Pero FIFA, si cambia demasiado de un año a otro, y a la gente no le va a gustar, lo mismo con Call of Duty, lo mismo con Battlefield. Es como, si Battlefield de un momento a otro hace Far Cry Primal y termina siendo un FPS de guerra, pero que es todo melee, como si fuera Chivalry, como si fuera Kingdom Come, como si fuera Skyrim, la gente va a decir, esto no es Battlefield. Más allá de que siga con las dinámicas y sus mecánicas principales, y el diseño de niveles, y el sistema de clases, no va a ser Battlefield, simplemente por cambiar o las armas que usás, o la cercanía de las batallas, o incluso la época en la que está. Entonces sería muy difícil de nuevo hacer un Battlefield, un Call of Duty de la guerra de independencia, donde solamente usas mosquetes, donde solamente usas rifles de un solo tiro. La gente va a sentir que está en una experiencia completamente distinta. Y lo que importa es la experiencia. Ya vendiste este tipo de experiencia desde un principio y lo vas a tener que sostener hasta el final. Pero ahí prima la identidad de la IP. Claro, sí. Claro, y Quizás en las actualizaciones, los revamps que hagan, va a estar ligado a la UI y el estilo de los personajes, quizás, ¿no? Pero la narrativa y la experiencia es algo muy delicado cuando un IP ya está tan establecido. Vos antes, pasa... Iván, perdón, seguí. Pero no, es que iba a abrir un tema nuevo, entonces. Sí. Termino acá. Le pasan millones de ejemplos distintos. Por ejemplo, vamos a traer gente famosa, Francella. Fue muy chocante verlo a Francella haciendo drama. Sin embargo, lo hizo excelente, pero había muchísimo prejuicio de decir, pero es como Adam Sandler haciendo drama. Le sale perfecto. Sin embargo, la gente como que tiene ese prejuicio de, pero vos sos esto, ¿por qué serías esto? Lo mismo pasa con cualquier producto, lo mismo pasa con música, lo mismo pasa con videojuegos. Pero bueno, Leo, adelante con su nuevo camino. Sí, no, yo quería abrir un temita más. Vos antes mencionaste que uno ya asocia, vos ves un personaje grandote, morrudo, ya sabes que es pesado y pega fuerte. Y me hiciste pensar en los juegos de pelea, en los fighting games. Donde la apariencia del personaje es muy indicativa del estilo de juego que va a tener. Donde tenés tantos arquetipos diferentes de personaje. Me gustaría... No tengo una pregunta concreta, pero me gustaría conocer la opinión de
de Cami desde la perspectiva suya, desde su lugar como artista. ¿Cómo es esa experiencia? No sé si la tenés, pero a nivel teórico, ¿cómo surge otra vez, cuál es el pipeline para diseñar un personaje para un juego de pelea, para hacerlo único, para que tenga una identidad propia y al mismo tiempo siga existiendo dentro de los arquetipos y de las convenciones que lo definen? Ok. Sí, a ver, a mí lo primero lo que hay que sostener, por ejemplo, en un personaje melee, pelea, ¿no? Es el puño. Es que tenga la contextura. Uno ya está entrenado visualmente para entender que el personaje va a tener una contextura grandota. Salvo que sea el contexto de, no sé, una serie en donde ya un personaje te lo vendieron como chiquitito, pero que tiene una fuerza superior, ¿no? Pero si vos querés vender desde primera el producto y que el cliente, el usuario lo entienda al toque, sí tenés que hacer un personaje grandote, ¿no? Yendo a la experiencia de un personaje que tuve que hacer así, en este caso particular, tenía que ser un tigre musculoso. Y bueno, y ahí fue lo mismo que el otro pipeline que les describí. Fue primero, acá se podía jugar un poco con las poses del personaje. Podía estar encorvado, musculoso, encorvado hacia adelante, otra bien erguido y otro en 4 patas, para hacer como un intermedio, ¿no? Para jugar un poco con esas 3 opciones y que demostraran impacto. Y bueno, y una vez que se definió la pose, que es muy importante, porque la pose también va a definir el estilo de los ataques, cómo va a ser la animación de los ataques, qué va a quedar lindo. Uy, hay un sombrero acá. Sí, te iba a decir, se te está prendiendo fuego la casa. Después de definir la pose en ese caso, que es muy importante, te da una narrativa a primera instancia de cómo va a ser el personaje. Ahí definir las facciones, la ropa que va a tener. A mí me gusta hacerles ropa que sean como... Siempre me gusta hacer algo como fuera de lo común, ¿no? Dentro de los límites que tenga. Como no ir a algo cliché. A mí me gusta, pero hay veces que lo cliché es la demanda. Y no sé, bueno, ahí sí, también hacer distintas variaciones de la ropita, que es muy importante. Primero en el boceto es solamente eso y por ahí podés aportar algún color al costadito del boceto de cuál es tu idea de que tenga el color el personaje, la piel. Bueno, en este caso era un tigre color verde. Sí, bastante particular este tigre y había que buscarle una ropita asiática, pero bueno, ahí dentro del término asiático jugué un poco con la ropa estilo de la India, la China, Japón, hice fusiones, fui probando distintas cosas. Sí, perdón. No, sí, vos mencionás eso y no sé por qué yo pienso tigre, fuerte, atlético, pienso la de Kung Fu Panda, la tigresa mezclada con Hulk. Bueno, ahí lo que pasa siempre es que uno tiene como una imagen así re clavada acá y no tenés que caer en hacer lo que ya está creado. Ese es un gran desafío para mí, por lo menos, ¿no? No ir a lo básico. Pero bueno, hay veces que por ahí podés hacer un boceto emulando un poco ese estilo de lo básico y vas probando con otra opción y una opción tercera y ahí lo vas definiendo. Es muy abstracto lo que digo, no sé si se entiende, pero... Yo personalmente lo entiendo, porque Okay. yo me paro a pensar un poco en cómo lo planteas vos y yo pienso, y me voy a tirar yo abajo del colectivo, Yo siento que el 90% de las experiencias que quiero hacer
por fuera de mi trabajo. Yo ya medio que ya tengo elegidos los juegos que me gustaría hacer de acá hasta que termine mi vida. O mis ganas. Es como que no veo ninguna experiencia muy original o que rompa demasiado con los moldes. Pero siento que serían extremadamente divertidas simplemente porque me sale bien el game feel y me sale bien el balance. Siento que no tengo ideas así originales o que rompan demasiado el molde, pero siento que si sale ese juego va a estar muy divertido. Porque no todos los juegos, no todos los bocetos, no todos los diseños tienen que ser 4 dimensiones. No tienen que romper con todo. Porque como decís vos, los clichés son necesarios. Y los clichés se retratan de nuevo a las convenciones, lo que sabemos, lo que esperamos, el modelo mental que tiene el jugador o la audiencia, los estereotipos, los arquetipos, porque están para algo. Entonces, si vos como decís vos, tenés que plantearlo muy bien y darle a tu audiencia muchísimas razones para creer que sí, un resortito, un malvavisco es súper fuerte, ¿no? Un chupetín tiene 2 brazos, guantes de boxeo y es súper fuerte. No tiene sentido, pero se puede darle un sentido. Ujú, Así que yo te entiendo. totalmente. Sí. Y el primer sentido que les das es desde el primer impacto que tiene visualmente el personaje, ¿no? Si vos no seguís esa narrativa que querés vender desde el dibujo, es muy difícil que le puedas vender que el personaje es así. Claro. Bueno, un poco la pregunta mía surgía, específicamente el tema del juego de peleas, viene de que el primer prototipo que publicaron los que eran mis alumnos, que ahora son mi equipo, fue un primer intento de juego de peleas, se llamó Wing Fighters, donde los personajes, era un juego de peleas donde todos los personajes eran aves. ¡Oh! Y Interesante. el primer personaje visualmente era muy lindo, pero era, en términos de diseño, era bastante sencillo. Era un búho con capa. Y es como que nunca terminamos de darle una identidad. El segundo personaje, que es el que todo el mundo ama, era un detective, un pato detective. ¿Viste un hardboiled detective noir? Con el sombrerito, la gabardina. Tipo así con la capa. ¿Sí? Totalmente, totalmente. Y uno de los ataques identitarios de ese personaje, que el tipo pela la pistola y te caga a tiro. Y tiene un grapple attack donde te mete en una bolsa y te caga a barretazos en el piso. El personaje es súper delirante. ¿Está publicado el juego? Sí, está en Itch.io. Hoy lo quiero jugar. Pero solo pasar el link. Está acá y después te pasamos el link. Y bueno, lo que tiene ese personaje no, ese juego, se desarrolló en 1 mes y medio. Y era el primer juego que desarrollaban los chicos. O sea, imagínate que técnicamente le falta mucho. Mucho. Pero salió, que es lo que importa. Pero salió, que es lo que importa. Y bueno, un poquito la sensación con la que nos quedamos al final del proyecto ese, cuando hicimos la publicación, fue, ok, Detective tiene toda la personalidad, tiene una identidad, es un personaje que encima todo el mundo lo adora. Todo el que jugó o vio, Iván es recontra equipo Detective. En cambio, OAU es lindo, pero le falta personalidad. Y bueno, nos quedamos un poco con eso. Cómo crear la identidad visual de un personaje para llevarlo a la pantalla, para que el personaje mismo, al momento de en la pantalla de selección, cuando vos tenés, en el caso de Wing Fighter, tenés 2 personajes, no hay mucho más para elegir. Eventualmente teníamos ganas de seguir con el proyecto, hacer Wing Warriors, la versión final, con un roster de 8, 12 personajes. Y bueno, uno de los grandes conflictos que teníamos, lo que pasa es que ese proyecto quedó para más adelante, para cuando hubiese más experiencia de parte del equipo y más gente. Pero bueno, una de las grandes incógnitas que nos quedó en la pizarra fue cómo darle la identidad visual a los personajes
para que al momento de tener la grilla de personaje y poder elegir uno con quién quiero jugar, partiendo de las convenciones que ya existen dentro de los juegos de pelea, partiendo de los arquetipos de personajes que ya existen dentro del universo de los fighting games, poder comunicarle al jugador, ok, esto es un brawler, se me olvidaron los nombres de los arquetipos. No importa, pero creo que van más allá de los juegos de pelea. Sí, pero en los juegos de pelea son muy particularmente importantes. O sea, sí, en un beat'em up también vas a tener los mismos arquetipos. Pero un juego de pelea Sí, un poco donde el balance como- es tan importante, porque siempre estás jugando contra alguien más. Es muy importante saber qué estás seleccionando cuando estás seleccionando un personaje. Entonces no sé si vos tenés ahí por ahí quizás algún cheat sheet en la cabeza que quieras compartir, que de paso yo te la voy a robar. Primero que nada, bueno, definir bien el arquetipo que uno quiere representar, ¿no? Para no caer en caprichos visuales del personaje. Lo digo por experiencia propia. Y bueno, y siempre lo mejor es buscar referencias. Y por ahí, si uno tiene la libertad, como en tu juego, por ejemplo, que son aves, ¿no? ¿Dijiste? Sí. Y querés que sea llamativo, fuera de lo común. A mí lo que me gusta mucho es asociar dos elementos de base que no tienen nada que ver uno con el otro. Por ejemplo, bueno, el pájaro es la base, ¿no? El layer base. Ahora, podríamos asociar al estilo, a lo que va a mostrar. Después se define si es la ropa o si es modo de pelea, no sé. Podríamos asociarlo con una botella y una planta, por ejemplo. Y visualmente vas haciendo un brainstorming visual a ver cómo sería el personaje. Y van saliendo ideas interesantes si te das el tiempo, ¿no? Y quizás después de esa idea visual lo puedes ubicar en un arquetipo o directamente arrancas con el arquetipo y qué sé yo, bueno, volviendo al tema de que tenga que ser musculoso o que sea una chica como Chun-Li, no sé, me imagino, si tiene que ser como Chun-Li, por ejemplo, a mí me imagino que la botella, bueno, que represente un rodete en su cabeza y de repente su pelo es como agua. Y los guantes tienen una terminación verde que termina acá. Me expliqué mal. Es verde como si fuese una planta y en el extremo le salen como potus todos enredados acá, no sé. Y se engancha con el ala. Bueno, ahí tenés un personaje tipo Chun-Li, ¿se entiende? Sí. Entiendo, Perdón. entiendo. Con ese- ¿Arroba cuánto, Cami? Hay que contratarla urgente. ¿Qué ponemos? Arriba de tu cámara, ¿qué ponemos? ¿Arroba cuánto? Hago muchas palopas de combinar cosas que nada que ver. Estoy en ArtStation como... Ay, pará que me cambié el nombre de usuario para... Bueno, pásamelo que después lo pongo acá arriba de tu cámara y pongo todas esas cosas. No, la verdad, yo... O sea, como Te ves paso mi Twitter, te lo LinkedIn. digo, sos una genia. Contráteme a mí, no a la inteligencia artificial. Inteligencia artificial no sabe hacer esas cosas. Dijo botella, dijo planta, y yo pensé en un pájaro con un látigo de pinches, como si fuera Darksiders 3. Y la botella no sé, capaz que era un cañonazo. Bueno, que tira... yo no quiero spoilear mucho, pero teníamos un personaje planteado para Wing Warriors. planteado. Planteado, mal, que iba por ese lado. Ah, mira. Pasa que no quiero contar demasiado. ese Había un proyecto avestruz. eventualmente se desarrollará. Pero Bueno, está bueno ir hacia cosas que por ahí uno no se imagina, qué sé yo, por ahí otro personaje, pensarlo como
ligarlo a la basura, buscar esos conceptos, ¿no? Ligar conceptos, basura, pájaro, ¿no? Y ahí de repente por ahí podés usar Chimango. una bolsa de consorcio que sea su ropa y que tire, qué sé yo, fideos podridos desde una cajita de ramen, no sé. Claro, fideos al huevo. Eso puede fideos al huevo, ¡Qué sí. turbio! Y porque es Cáscaras una ave. podridas. Como ir a lo poco convencional y por ahí te salen cosas interesantes. Hay un juego que visualmente está. Se nota que el artista conceptual, los varios artistas conceptuales que deben tener, nacieron fumados. Se llama Splatoon, lo deben conocer, ¿no? Sí. Splatoon. Sí. ¿Vieron lo que es eso? Tienen cabeza de pulpo y cada diseño tiene un color vibrante, un color que lo identifica y el estilo de ropa y bueno, y el ataque son todos iguales, ¿no? Pero algo que los caracteriza. Y como vos decís, este es el personaje tal. Sí, Son sí, algunas la identidad ideas visual de que los por ahí personajes de nacen así. Splatoon es muy fuerte. Yo lo que me llevo de acá es, si pienso en un arquetipo, o pienso en un concepto o un cliché, quizás tengo que buscar referencias y buscar cuál es la característica que más se repite entre diferentes. Entre la representación de estos diferentes arquetipos, incluso en diferentes medios, ni siquiera en diferentes juegos. Claro, como Para hacer arquetipo una pregunta. No voy a hacer preguntas. Vos observás lo que más se repite para no caer en la repetición a la hora de No, crear eso es un lo que se personaje. me ocurre ahora. ¿Qué? O sea, yo poner mi propio sistema de reglas para saber qué se puede romper y qué no. O sea, qué reglas se pueden romper y qué no. Teniendo en cuenta algo parecido a lo que dijiste vos. 2 o 3 características principales. Que quizás las podemos dejar escritas en piedra y después se puede jugar alrededor. Claro. De nuevo. Sí. Algo que sea lento y pegue fuerte y seguramente sea grande y pesado. O grande y musculoso. O que muestre materiales como el acero, como la roca. Sí. Músculos. Sí. Armadura. Pero bueno. Yo quisiera hacer una última pregunta, perdón. Hay una última cosa que quiero preguntarle a Cami, más para que le cuente, ya no a nosotros, sino a la audiencia. Nosotros en este podcast hinchamos mucho con el tema de lo que es la educación, cómo formarse para ser desarrollador, para trabajar en los distintos campos. Entonces a mí me gustaría que vos le contaras a la audiencia tu consejo, un poco de tu experiencia también, cómo se forma uno para llegar a ser Technical Game Artist. ¿Cómo se forma uno? Bueno, primero arrancar una carrera, ¿no? Ligada, artes visuales, por ejemplo. Yo arranqué así. Hice artes visuales, una parte de diseño gráfico. Terminé una carrera que es de animación, pero la cuestión es que el papel de la universidad para entrar a trabajar acá no me sirvió mucho, sino la experiencia. Entonces, arrancar a estudiar algo que tenga que ver, si querés, si estás con la idea de Tech Art, arrancá a estudiar artes visuales o creación audiovisual. Si es más tema digital, mejor, la orientación digital, mejor, ¿no? Si querés buscar también el atajo, ir a eso, algo que sea orientado a lo digital. Cursos, tutoriales. Yo, antes de entrar a la industria, tenía la carrera esta de animación, 2D y 3D. Estaba cursando artes visuales. Y por un momento dije, quiero laburar. Quiero laburar de esto que hace plata. Y bueno, mis amigos programadores me recomendaron hacer un curso de programación. Lo hice. Ahí está, eso también, ir sumando. Tenés que ir sumando cositas. Hacer un curso de programación. Tutoriales los más que puedas para que puedas aprender a
usar Unity. Bueno, si haces la carrera de diseño de videojuegos, ya está. Vas a la Da Vinci, ¿no? Está esa carrera. Sí, Sí. nuestra alma mater. Bueno, o en donde estás trabajando vos, que das clases. Pero sí, siempre es arrancar y ir sumando a tus habilidades, que es lo que va a hacer la diferencia de si entras a trabajar o no en un lugar así. Ujú. Y siempre portafolio. Por sobre todas las cosas. Portafolio, sí. Sí. Portafolio, ¿cómo se dice? Portafolio mata galán. Ah, no, mentira. Portafolio mata artista. Sí, yo tengo que tener portfolio actualizado. Por más que te dé mi currículum, yo te puedo decir que hice esto y lo otro, pero si no te demuestro las cosas que hice, es muy difícil que te contraten. Es más, es lo que más importa. Lo más Entonces, difícil es recuerden, cuando chicos, estás. portafolio mata título. Portafolio mata Eso. título. Conexiones matan título. NDAs matan portafolio porque no los puedo meter. Es verdad. Me encantaría porque las mejores cosas que hice fuera de mis hobbies son completamente NDA. Pero bueno, yo como última consulta, Cami, de nuevo agradecerte por estar acá. Ha sido excelente hablar con vos. Aprender un montón de lo que vos tenés para contar de tu trabajo. Y aparte de que vos sos diseñadora artística, nosotros somos diseñadores conceptuales, si lo querés ver así. Y hay un montón de cosas que decís vos que nosotros las pensamos de cómo se aplican a nuestro lado. Y yo lo que te quería consultar es cosas que quieras compartir de vos, proyectos, arroba no sé cuánto. Este es el momento de los chivos. Sí, momento chivo. Por ejemplo, yo tengo Y Te voy a revolear con algo. ¿Cómo vas a hacer? Estamos a 1200 kilómetros. ¿qué puedo compartir? Bueno, mi Instagram que últimamente subo en historias, estoy media fiacosa de subir, de hacer posteos, pero ya lo voy a hacer. Si pones destacadas, te Eh, aparecen como posteos ahora. sí, bueno, golazo, porque tengo un montón en destacadas. Bueno, ahí subo ilustraciones, doodles que hago en el día, en historias. Es instagram.com /Camil Di Maio, todo con i latina. Y por otro lado tengo mi portfolio que lo puse muy bonito. Hace poco lo actualicé y está muy, muy bonito. Eso me gustaría compartirlo, que ya te lo pasé, Ivancho. Es artstation.com con K, Cami Di Maio, todo con i latina. Y nada, ahí voy subiendo lo que estoy haciendo. Va a estar todo acá abajo en la descripción. Arriba de la foto del GIF de ella hablando. Y después tengo mi página de itch.io, que ahí tengo 3 juegos que hice. Itch.io, esperen que no me acuerdo cómo era el nombre. Azure, ¿no era? ¿Cómo? No, mi perfil, digo. Azure.ichayo. Azure con doble Z. Ese es ¿O esa es tu prima? de mi prima. Ah, XD. ¿Cómo es? Acá te pasó. No estás anotada en este juego. ¿No estoy anotada? Me estás No, jodiendo. tenés que pegar. Café con doble E y mate. Café y mate. Café y mate. Bien. Pensé que tenía. Así está los Umbra, no tres dije acá. nada. Umbra Está Arcane Vale. En Veil, que es un juego que hice el año pasado con amigos. Tiene 3 minijuegos adentro. Y la estética visual es el tarot. Resulta que te sigo y no Detrás, sabía. ¿eh? Resulta que te ¿Se sigo y llama no así? sabía. Y después acá hay un link que se llama camidim.portfoliobox.net. Así es, ese es mi portfolio viejísimo. Si quieren ver lo que hacía antes, ahí está. Serán Tengo vistos. arte tradicional también ahí.
Excelente. Pero siempre en constante mejora y agregando nuevas habilidades. Me aburro, si no. Está muy bien, está muy bien. Esta es una industria que está todo el tiempo en desarrollo e en innovación. Y si no nos innovamos nosotros, nos quedamos viejitos. Totalmente. Se puede deprecar el software, no nos podemos deprecar nosotros. Sí, mal. Yo hace como 2 meses que no estoy haciendo nada en Unreal, así que ya me bajoneé. Así que bueno, me parece que con este bajón. No de te nuevo, bajones. Deja de terminar todos los episodios bajoneados. bueno. Para subir hay que bajar. Corten Como el esto, ¿se dólar. puede cortar? No, no se puede cortar. Mira, la vida es como la moto, es una para abajo y todas para arriba. La vida es Pero como con la una moto- mandarina. ¿Cómo? Perdón, Cami. O sea, como una moto porque te estrolás en cualquier momento y después te recuperás, por eso. Porque en los cambios de la moto, la primera es para abajo y el resto de los cambios son todos para Ay, arriba. no tenía idea. Bueno, buena analogía. La vida es como el dólar en Argentina. Hay un montón. Y hay muy pocas que sean estables. ¿Qué sé yo? Es volátil. La vida es volátil como el dólar en Argentina. La vida es efímera como la riqueza. Oh, Amigo. Bueno. Bueno, de si vamos a nuevo. empezar a tirar fruta, muchachos. Y bueno, si vamos a tirar fruta, la vida es como una mandarina. Algunas dejan semilla y siguen perdurando y otras se cortan ahí. Pero bueno, basta de comida. Yo todavía no cené, así que me parece que sería el momento de ir a cenar. Pero bueno, Cami, Bueno, como siempre, como nunca, muchas gracias. De nuevo, ha sido excelente volver a hablar con vos, volver a verte, que hace como 450 años. Mal, Luz, un montón. que no nos... para mí fue un placer conocerte. Muchas gracias por haber venido, por habernos dedicado este ratito de tu tiempo. Le vamos a manguear alguna game jam, seguramente. Uy, de una, sí, quiero hacer. En Real. Ganas. Bueno. Un real buenísimo, nunca hice nada. Así que bueno. Gracias Cami, muchas gracias Leo. Mi nombre es Iván Pisione. Como siempre, los esperamos de nuevo en la próxima. Juguemos, divertámonos, estudiemos, hagamos portfolio y hagamos jueguitos. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos, gente. Hasta la próxima semana. Bye.